Muy bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias ahí en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, por favor. Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer los versículos 16 al final del capítulo. Y luego de ahí leemos solamente el capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. Y leemos el capítulo 6, versículo 1. Si ya lo tiene, por favor, le pido ponerse de pie. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, vamos a leer este pasaje de manera alternada. Vamos a alternarnos uno y uno. Yo comienzo en el versículo 16, sígame uno y uno, y luego leemos todos el capítulo 6, versículo 1 solamente. Dice el apóstol Pablo: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la ley, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todos en el capítulo 6, versículo 1, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Quiero predicar esta mañana. El tema o el título es Más que vencedores. Sabe que hay muchos cristianos frustrados consigo mismo porque no son lo que deben de ser. Y la verdad, hermanos, yo creo que cada día deberíamos de entender, hermanos, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero muchas veces, hermanos, somos, no sé, desanimados, frustrados, y nos enojamos con nosotros mismos, hermanos, porque no vemos un cambio de verdad en nosotros. Y muchas veces se nos hace fácil, bien fácil, darnos por vencidos. ¿Cuántos han quedado a medio camino, hermanos? ¿Cuántos han creído la palabra de Dios y ahorita no está? Ni siquiera, hermanos, dan testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Es algo triste, pero quiero predicarles acerca de somos más que vencedores. Amén. Oremos, por favor. Señor y Padre, gracias. Una vez más le damos por la bendición, Señor, la oportunidad que nos da de estar acá, en este lugar predilecto del cristiano,
que debe ser la casa de Dios. Así que bendiga, Señor, estos momentos. Háblenos a través de su palabra. Oramos, Señor, que derrame su espíritu en nuestras vidas, que podamos entender su palabra, salir contentos, edificados y dispuestos a practicar lo que aquí aprendimos, Señor. Úseme para su honra y su gloria los próximos minutos. Se lo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Gracias. Le decía que hay muchos cristianos, hermanos, frustrados consigo mismos. Hay muchos que han tratado de ser la persona que Dios quiere de ellos y no logran ser lo que Dios quiere que sean. Y eso los desanima. Eso, hermano, hace que se den por vencido, hace que por ahí mejor ya no tratan, ya no quieren seguir adelante, ya son desanimados y demás. La verdad, ¿cuántos padres, hermanos, a veces nos frustramos cuando nuestros hijos, hermanos, no son los hijos que queremos y esperamos de ellos? Hermano, yo le pregunto en esta mañana, ¿alguna vez tú te has enojado contigo mismo? ¿Te has preguntado por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿O cuándo voy a cambiar? Trato de cambiar y trato de mejorar y parece que las cosas no van mejor. Y ven que las cosas siguen igual, no cambian y se frustran y se dan por vencidos. Simplemente, como decimos por ahí, tiran la toalla. Simplemente dicen, ya no puedo, ya no quiero, es difícil. Y hay hermanas por ahí cristianas que sí quieren ser buenas esposas, quieren ser buenas madres. Hay jóvenes que quieren ser buenos muchachos. Hay hombres adultos que quieren ser buenos padres, hermanos. Muchas veces hemos querido ser lo que debemos de ser y no lo somos. Y eso nos agüita. Y eso nos desanima y nos damos por vencidos. La verdad es que cada uno de nosotros, hermanos, yo creo que estamos muy lejos todavía de las normas de la palabra de Dios, hermanos, de ser lo que deberíamos de ser. Esas normas puestas por Dios, hermano, a veces se nos vienen muy altas. Y la verdad tratamos y fracasamos. Y no podemos, y bien fácil que se nos hace darnos por vencidos. Mire, hermanos, les voy a decir algo. Hay normas aquí en la palabra de Dios para nuestras vidas, hermanos, para hacer lo que debemos de hacer. Pero muchas veces se nos hace fácil y no las hacemos. No las cumplimos. Y la verdad es que las batallas, hermanos, de la vida muchas veces vienen a nosotros y nos tumban, nos desaniman y nos damos por vencidos y no queremos seguir adelante, hermanos. Y quiero decirle que todos tenemos, hermanos, tanto fracasos como derrotas, hermano. ¿Quién no ha fracasado alguna vez en algo? Todos hemos fracasado. Todos hemos sido derrotados de alguna manera u otra. Y quiero decirle, hermanos, que si Dios nos ha llamado a salvación, si Dios nos ha llamado a servirle, si Dios nos ha llamado a ser parte de su familia, la familia en Cristo, pues hay un precio en ese llamado. Hay un precio el ser hijo de Dios. Hay un precio, hermano, el decir yo soy un cristiano salvo por la gracia de Dios. ¿Cuál es ese precio? Dirá usted, hermano. Pues tendremos conflictos. Amén. Tendremos conflictos. Tendrá usted soledad. Te desesperarás muchas veces. Te van a despreciar. Hermanos, tendrás calumnias de parte de otros. Te van a traicionar muchas veces. Vivirás en persecución. Pensarán mal de ti los que viven afuera, los que no creen la palabra de Dios.
Se burlarán de ti. Serás odiado. Todos opinarán mal de ti. ¿Sabe que cuando uno es salvo, cuando uno es cristiano y quiere vivir para Dios, hermano, te van a bombardear por todos lados? Nadie nos ha dicho que la vida cristiana es fácil, hermano. Nadie nos ha dicho que la vida cristiana es color de rosa. Nadie nos ha dicho que la vida cristiana, hermano, va a ser suave. Tu familia, el día que tú vengas a Cristo y les des testimonio de que Cristo ha transformado tu vida, de que Cristo te ha cambiado, una nueva persona, nueva criatura, los primeros en decir no te creo es tu propia familia. Así de sencillo. ¿Sabe que el llamado de Dios es solo para los valientes, hermanos? El llamado de Dios para servirle, hermanos, y el camino del Evangelio será sufrido. El Señor Jesucristo lo dijo muchas veces, ahí en Juan 15, 18, ahí dijo Cristo: si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Palabras de Cristo. El mundo te va a aborrecer, hermanos. El mundo se va a burlar de ti. Pero dice el Señor: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y hermano, y esa es la desventaja. Pero ¿sabe qué hacemos? Nos damos por vencidos. No, pastor, es que desde que fui salvo, si usted supiera tanto problema que me ha venido, si usted supiera cómo la familia me ha dado la espalda, si usted supiera cómo me critican y cómo se burlan de... Pues, ¿qué esperabas? Lo hicieron con Cristo, lo van a hacer contigo también. Pero no te des por vencido, hermanos. Sigue adelante. Todos en este mundo, hermanos, por más espirituales que seamos, todos por más años en el Evangelio que tengamos, hermano, todos tenemos fracasos y derrotas. ¿Quién no ha fracasado en algo? ¿Quién no ha tratado de hacer algo y ha fracasado o ha sido derrotado? Mire, hermanos y hermanas, la derrota no viene en sí, hermanos, porque tú caíste o por no ser lo que debes de ser. La derrota viene, hermanos, a nuestras vidas cuando tratamos de hacer lo que debemos de hacer. El día que tú trates de hacer, de que dejes de hacer y ya no trates de mejorar y no trates de cambiar y no trates de ir hacia adelante, el día que suceda eso, mira, la derrota, la caída va a estar ahí. Pero mire, hay buenas noticias. La verdad es que usted y yo, hermanos, tenemos la presencia de un Cristo victorioso en nuestras vidas. No estamos solos. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dijo Pablo. Hermanos, tenemos por la gracia de Dios, hermanos, la ayuda del Señor. Tenemos la presencia del Cristo victorioso y eso debería darnos seguridad, hermanos. Sí, vamos a fracasar. Sí, las cosas no nos van a salir. Cuando tratemos y a lo mejor, hermano, va a venir la derrota, pero sigue adelante. No te des por vencido. Qué fácil a veces decir algo, pero qué difícil es hacerlo. ¿Me entiende? A veces se nos hace fácil decir que vamos a orar todos los días, pero qué difícil es orar todos los días. Se nos hace fácil decir que vamos a leer la Biblia todos los días, pero qué difícil es leer la Biblia todos los días. Se nos hace fácil decir, pastor, yo voy a asistir a todos los cultos de la iglesia, pero qué difícil es asistir a todos los cultos de la iglesia. Y decimos, no, pastor, yo perdono, yo esto, yo lo otro. Sí, lo decimos, pero qué difícil es perdonar.
Decimos que vamos a visitar y que vamos a ganar almas y que vamos a hacer la voluntad de Dios. Decimos, pero qué difícil es hacerlo. Dice Pablo ahí en segunda a los Corintios, hermanos, capítulo 4. Vaya conmigo, por favor. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que ahí los versículos 7 al 9. Y ahorita voy a pasar de pasaje a otro pasaje. Pero dice el apóstol Pablo aquí en segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Escuchó eso, hermanos? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sí, hermanos, vamos a ser perseguidos. Sí, es verdad, vamos a estar atribulados muchas veces, vamos a estar desesperados también muchas veces, pero hermanos, dice la palabra de Dios que no estamos destruidos del todo. Podemos seguir adelante, podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, él decía ahí en Romanos capítulo 7 también, versículo 15 en adelante. Déjenme leer un pasaje aquí. Romanos 7:15. Decía Pablo, desde el versículo 13, mire, se lo voy a leer. Luego dice, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, dice, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, dice, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Hay que entender eso, hermanos. Vendido al pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y sigue diciendo ahí, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, dice, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oh, hermanos, mientras estemos en este mundo, en esta tierra, con este cuerpo, hermanos, con esta carne que nos cargamos, mire que muchas veces las cosas no nos van a salir como quisiéramos. Muchas veces, hermanos, quisiéramos hacer bien las cosas y no nos van a salir. Quisiéramos cambiar en muchas cosas y no vamos a poder cambiarlas. Solos no, con la ayuda de Dios sí. Pero mire, la cosa estará mal cuando nos damos usted y yo por vencidos. El día que ya no tratemos de mejorar, el día que ya no tratemos de cambiar, el día que ya no tratemos de ir hacia adelante. Acuérdese que Dios es un Dios de ir hacia adelante, no un Dios de retroceder, no un Dios de ir hacia abajo.
no un Dios, hermano, de ir hacia atrás. Siempre Dios quiere, hermano, que sigamos adelante. Más que vencedores podemos ser, hermanos, en el nombre del Señor. No hay que dejar de tratar. Si estamos desanimados o si estamos frustrados, si no hemos sido lo que debemos de ser, vamos a volver de nuevo, vamos a tratar de nuevo y vamos a seguir, hermano, y seguir hasta que podamos agradar al Señor. Yo recuerdo cuando mi hijo Eddie se fue de aquí, de Durango, hermanos, a estudiar, a prepararse. Allá andaban sus 17, por ahí, 17 y medio de edad. Y no llevaba su licencia de México. Y él trató de sacar su licencia en los Estados Unidos. Y yo le puedo preguntar delante de todos, ¿cuántas veces trataste para tener ese examen y aprobar esa licencia? Pregúntenle. Que llegó y el primer examen, ahí las primeras preguntitas, ahí está, y le dieron su licencia. No. Dice, ya cuando hablaba con él decía, papá, no, traté la primera vez y reprobé el examen. Y traté la segunda vez y reprobé el examen. Y traté la tercera vez, reprobé el examen, hasta que ya pasó el tiempo y un día dice, ya papá, ya me dieron mi licencia, gracias a Dios. Bueno, que aquí en Durango, hermano, tú nada más saca algo de tu bolsa, ¿verdad? Y no necesitas nada, te dan tu licencia. Llegó mi suegro, allá estaba batallando con su vista, y esto va a salir ya en el video, ¿verdad? Y no le aprobaron su licencia. Llegó aquí, mire, se la dieron así. Digo, oiga, ¿pero qué necesito? No, pues necesita nada más un documentito, un color azul. Con eso tiene mi suegro licencia de Durango, y eso que no ha vivido los 50 años acá. Pero así es, hermanos. Pero trata de sacar una licencia y te la hacen difícil. Yo pienso a veces, digo, bueno, si Eddie se hubiera dado por vencido, que la primera, mal, parecía el panteón, más cruces que nada, pero siguió tratando, y siguió tratando, y siguió tratando. Yo creo que trató 3 o 4 veces, y finalmente viene la recompensa, ahí está su licencia. Amén. Que hemos fracasado muchas veces, que hemos sido derrotados muchas veces en la vida cristiana, pero no te des por vencido. Ese es el error más grande, hermano, que cometemos cuando nos damos por vencidos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir tratando. No te desanimes. Si caes, levántate. Levántate de nuevo, sigue corriendo. 7 veces cae el justo, ¿y qué? Y vuelve a levantarse. El Señor es el que se encarga de hacer todo en nuestras vidas. Amén. Yo puedo pensar, hermanos, en personajes aquí en la Biblia. En el apóstol Pedro, por ejemplo, un discípulo de Jesús. Judas, otro hombre que se sentó ahí a la mesa a comer con Cristo. Eran hombres que escucharon enseñanza y consejo de nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo, Pedro, Judas. Nos dice la Biblia que ambos cayeron. Pedro, ¿acaso no negó a Cristo? ¿Maldijo a Cristo? ¿Sí o no? Judas, ¿qué acaso no traicionó a Cristo? Judas, ¿qué acaso no lo vendió por 30 piezas de plata? Sí, hermanos. Ambos fracasaron. Pedro fracasó en su intento. Judas fracasó en su intento. Pedro cayó. Judas cayó. Pero la diferencia es que Pedro se levantó
trató, siguió adelante, se levantó. Nos dice la Biblia, hermanos, predicó de nuevo y 3,000 fueron salvos, hermanos, y trajo un avivamiento en el mundo entero y influenció a muchos. Influenció el apóstol Pablo, hermanos, y a muchos para que trajeran avivamiento. Pedro, fracasaste, sí, pero me levanté. ¿Qué pasó contigo, Judas? Oh, yo vendí a Cristo en 30 piezas de plata, negué a Cristo. Pero levántate, Judas. No, yo mejor voy y me ahorco. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Seres humanos, sí. Anduvieron con el Señor, sí. Tuvieron las mismas oportunidades, sí. Pecaron contra el Señor, sí. Cayeron, sí. Pero Pedro se levantó y siguió predicando y 3,000 fueron salvos. Judas se fue por la puerta falsa, fue y se ahorcó. Se dejó por vencer. Pedro salió adelante. Judas jamás se volvió a parar de ahí. Hermanos, la vida cristiana así es. Vamos a tener fracasos, vamos a tener derrotas, pero hay que seguir, hermanos, adelante. Acuérdese la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cristo victorioso. Si estás conmigo me vas a dar seguridad. Tenemos, hermanos, las promesas de que vamos a triunfar, hermanos, sobre cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Tenemos la promesa del Señor de que la victoria espiritual va a llegar. Pero, hermanos, acuérdese que somos más que vencedores. No te des por vencido. Sigue adelante. Cualquiera influencia maligna que venga a nuestras vidas de los hombres, cualquiera que tiente contra ti, cualquiera que te critica, cualquiera que quiera hacerte daño, tenemos la promesa donde dice Santiago, ahí en el Salmo 44, versículo 5, por medio de ti, dice, sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Por medio de ti. Por medio de ti, nuestro Señor victorioso, si estás en nosotros y seguimos adelante, tratando, hermanos, dejar a un lado la derrota, dejar a un lado el fracaso y seguir, lo vamos a hacer, hermanos, con la ayuda de Dios. No solamente, hermanos, tenemos la promesa del triunfo sobre nuestra vida espiritual, sobre influencias, malas influencias de los hombres, pero sobre también, hermanos, podemos salir triunfantes sobre fuerzas espirituales de maldad. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 10, versículo 19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Palabras de Cristo. Pero, hermanos, fracasamos, viene la derrota, nos damos por vencido, tiramos la toalla, ya no queremos seguir tratando. Oh, hermanos, usted se diera cuenta cuántas familias han pasado por aquí. Y la primer fracasito, la primera derrota que tuvieron, se desanimaron. Jamás se dieron por vencidos, jamás se levantaron de eso. Qué tristeza da, hermanos. Sí, es verdad, hermanos, vendrán las fuerzas espirituales de maldad, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Vendrán, hermanos, ahí las influencias malas de los hombres, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vendrán en nuestras vidas, hermanos, las aflicciones más severas. Yo les he dicho, hermanos, estamos viviendo en un mundo enfermizo, donde hay mortandad, al menos por los últimos 2 años de pandemia. Pero ¿sabes qué? Dice el apóstol Pablo, Dios nos dice a través de su siervo, el apóstol Pablo, en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y lo menciona ahí: aflicciones severas, tribulación, o angustias, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Menciona ahí aflicciones por las que pasamos muchas veces, adversidades. Pero dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Dice en el versículo 27, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. No dice, date por vencido. No dice eso. Dice que seamos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oh, hermanos, vendrán atracciones del mundo. Sí. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Tú tienes fe? Tú tienes la victoria. ¿Tienes fe en el Salvador? ¿Tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, victorioso, que te da seguridad? Claramente dice ahí, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oh, hermanos, vendrán los ataques de Satanás. Sí. No solamente las cosas atractivas de este mundo, no solamente ahí las aflicciones más severas que puedas imaginar, pero vendrán los ataques del diablo. Y dice Apocalipsis capítulo 15 versículo 2, dice el apóstol Juan, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. No dice a los que se dieron por vencidos, a los que habían, dice a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahí estaban aquellos, los más que vencedores. Va a haber recompensas, hermanos, para aquellos que son más que vencedores. No para el que se dio por vencido, no. A través de los años he visto muchos cristianos que se han dado por vencidos. No, pastor, ya no quiero seguir. No, pastor, ya voy de mal en peor. No, pastor, es que no puedo cambiar. No, pastor, es que no puedo mejorar. No, sí. Se dieron por vencidos. Pero hermanos, la recompensa viene, y la recompensa va a ser otorgada a los vencedores. Si Cristo está con nosotros y tenemos la fe en nuestro Salvador, hermano, usted y yo somos más que vencedores. Entiéndalo, hermano, somos más que vencedores. Que viene el fracaso, sí va a venir. Que viene la caída, sí va a venir. Viene el desánimo, sí va a venir.
Viene la derrota, sí va a venir. Pero hermano, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Se preguntará usted, pastor, ¿y cuáles son esas recompensas que Dios otorgará a aquellos vencedores? Apocalipsis capítulo 2. Vaya, Apocalipsis. Vamos a leer 3 versículos del capítulo 2 y capítulo 3. Ten en mente a los vencedores, no a los cobardes, no a los que se dieron por vencidos, no a los que se desanimaron y tiraron la toalla, no, al que cayó pero se paró y siguió adelante. A esos, al que fracasó pero se paró y siguió adelante. A esos Pedros que aunque negó a Cristo y maldijo a Cristo, pero se levantó y Dios lo usó y muchos fueron salvos a través de su predicación. Queremos ver más Pedros, no Judas. Ese Judas vendió a Cristo y traicionó a Cristo y fue y se ahorcó. Pensó que era la solución. No queremos Judas, queremos más Pedros, más que vencedores. Apocalipsis 2:7 dice que hay recompensa. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y somos nosotros parte de esa iglesia, hermanos. Al que venciere, ahí está, hermanos, al que venciere. No dice al que se dio por vencido, el que se rajó, no dice eso. Pero dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oh, hermanos, habrá alimento espiritual. Le daré al que venciere, solamente al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Versículo 17, Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué recompensas hay para mí? Bueno, dice aquí, el que tiene oído, otra vez, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y otra vez, la misma frase. ¿A quién, hermanos? Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita, dice, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Óigame, recompensas otorgadas a aquel que venciere. Aquel que venciere la tentación, aquel que venciere la calumnia, aquel que venciere la crítica, aquel que venciere el chisme, aquel que venciere el que te juzguen sin ni siquiera merecerlo, aquel a quien miente contra ti, aquel que venciere todo eso, que venciere la tentación, que venciere la mundanalidad, que venciere su pecado, aquel que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Aquel que venciere, le dará a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Alimento espiritual al que venciere. Un hombre nuevo al que venciere. Mira allá el versículo 26 de Apocalipsis capítulo 2. Otra vez, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, y yo le daré autoridad sobre las naciones. Que Dios me va a otorgar como recompensa si soy un cristiano más que vencedor. Dice aquí que te va a dar autoridad. Autoridad. ¿A quién? Al que venciere.
Un hombre nuevo. ¿A quién? Al que venciere. Alimento espiritual. ¿A quién? Al que venciere. No al que se dio por vencido. Judas, no. Pero a Pedro, quien se levantó de su caída. Al que venciere. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, dale vuelta a la hoja ahí, versículo 5. Otra vez, el que venciere, nota la recompensa otorgada al que venciere. Dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Quién, hermanos? ¿El rajón? No, dice al que venciere. Al que venciere, ¿qué? El fracaso. Al que venciere, ¿qué? La caída. Al que venciere, ¿qué? El desánimo. Al que venciere, hermano, la pandemia. El que venciere los problemas, al que venciere la derrota. No solamente Dios recompensa con alimento espiritual, pero Dios recompensa, hermanos, dándole un hombre nuevo. Dios le recompensa, hermanos, dándole autoridad al que venciere. Dice, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, vestiduras de justicia, que es lo que significa aquí. Al que venciere, hermanos. Hay recompensas. No lo haga por el pastor. No lo hagas por quedar bien con otros. Hazlo porque Dios te va a recompensar. Dios te recompensa. ¿Cuántas veces me ha escuchado decir que Dios paga bien, hermanos? Dios paga bien. ¿Pero a quién? ¿A los que dejan todo a medias? No. Al que venciere. ¿Para quién? Para aquellos que se desaniman y empiezan a criticar la iglesia y al predicador. No, es para el que venciere. Mira ahí Apocalipsis capítulo 3 versículo 12. Al que venciere otra vez, yo lo haré columna. Nota eso. Lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjate qué recompensa al que venciere. ¿Qué recompensa Dios nos está otorgando? Ser columna del templo de Dios. ¡Qué privilegio tener eso, hermanos! Al que venciere. Al que venciere. Mira capítulo 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué privilegio, hermanos. No solamente el Señor te va a hacer una columna del templo de Dios, pero dice el Señor Jesucristo, al que venciere se sentará conmigo como yo he vencido también. A veces no nos damos cuenta la importancia, hermanos, que es seguir tratando.
que es seguir adelante, que es no bajar los brazos, que es no prestar atención a lo que la gente diga. Tú sigue adelante, ama al Señor, sirve al Señor, esté agradecido con Él. Al que venciere tendrá alimento espiritual. Al que venciere tendrá un nuevo nombre. Al que venciere tendrá autoridad. Al que venciere tendrá vestiduras de justicia. Al que venciere va a ser columna del templo de Dios. Al que venciere se sentará junto a Cristo en el trono. Al que venciere. Dice el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 7. Estoy terminando con esto, hermanos. Apocalipsis 21, versículo 7. Encontramos otra vez la frase, el que venciere. ¿Cuál es la recompensa otorgada al que venciere? Según Apocalipsis 21, 7, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Qué no dijo Pablo? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Y está hablando del vencedor. Al que venciere. Pedro maldijo, negó a Cristo. Pedro no hizo lo correcto. Pedro perdió su fe. Pero Pedro se levantó nuevamente. Se volvió a levantar y predicó de nuevo. Y nos dice el pasaje ahí que 3,000 fueron salvos. Y trajo un avivamiento al mundo entero. Influenció al apóstol Pablo también. Y a muchos más que trajeron avivamiento. Ahí está Pedro. Cayó, pero se levantó. No se dio por vencido Pedro. Siguió tratando, siguió adelante, se levantó y tuvo otra oportunidad. Pero acá está Judas. Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Sí, cayó. No hizo lo correcto. Negó a Cristo. Entregó a Cristo. ¿Qué hizo Judas? Se dio por vencido. Él dijo: ya, no aguanto más. Salió, fue y se ahorcó. ¿Qué vas a hacer tú, hermano, hermana? ¿Vas a tratar como Pedro? ¿Ser más que vencedor? ¿O vas a ser un Judas que se dio por vencido? Entonces, mire, no fue la caída, no fue el fracaso, no fue la derrota, porque ambos cayeron, ambos fracasaron, ambos fueron derrotados. Fue el darse por vencido. Eso fue lo que causó que Judas saliera y se ahorcara. Sí, Pedro lloró amargamente, pero se levantó. ¿Ven el cambio entre uno y otro? Más que vencedor, Judas, dado por vencido. Hermanos y hermanas, hay un montón de cosas en contra nuestra. Como cristianos, vamos a pasar por tantas cosas, por lo que todavía falta, por lo que ya has pasado, o por lo que estás pasando, o por lo que vas a pasar. Pero si tú no tienes cuidado, esas cosas te pueden tumbar
y te vas a sentir un fracaso, vas a sentir como que fuiste derrotado, vas a darte o a sentir como que ya no hay esperanza. Esas cosas te van a tumbar. Pero cuando eso suceda, usted y yo tenemos que hacer el propósito de levantarnos y seguir adelante. ¿Usted cree que yo nunca he estado desanimado? Yo he estado desanimado, a punto de decir ya no quiero nada. Pero digo, bueno, la presencia de Cristo victorioso en mi vida, ese Dios de una segunda oportunidad, me dice, ¿sabes qué? Trata así adelante. Y lo hago por mi familia, lo hago por hermanos que conozco de casi 50 años. Mucha gente a quien Dios me ha dirigido, guiarlos para Cristo. Yo lo hago por todos ellos, digo, bueno, ¿y qué voy a ganar si me quedo ahí lamentándome? ¿Qué voy a ganar si nada más doblo mis manos y digo, ya no voy a seguir tratando, ya la regué, ya caí, ya? Yo creo que Dios no quiere saber nada de mí. Mira, no es así. Dice la Biblia, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, hermanos. Y Él me da otra oportunidad. Dice Pablo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él es el que nos libra, hermanos. Él es el que nos da la segunda oportunidad. Decía el salmista en el Salmo 28, versículo 7, Jehová es mi fortaleza, dice, y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Él te ayuda, hermanos. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, pero hermanos, tenemos que confiar en Él y vamos a ser ayudados. Dios quiere de mí que sea más que vencedor y no que sea uno que fue vencido y derrotado, hermano, y jamás se volvió a parar. Eso es lo que Dios espera. Yo sé que no soy lo que debo de ser, pero gloria a Dios que no soy lo que era antes. Tú no eres lo que tal vez crees que debes de ser, pero gloria a Dios que no eres lo que eras antes. Antes de conocer a Cristo, ¿quién eras? ¿Qué hacías? Y la verdad, hermanos, si hemos ganado terreno en esto de la vida cristiana, no lo pierdas. Nada más por quedarte ahí y darte por vencido. A mí me ha costado, yo no sé a usted, pero a mí me ha costado la vida cristiana, hermanos. Sí, críticas. Desde niño y adolescentito que estaba yo en la escuela, venían los jovencitos, ándale, fuma, ¿qué? O eres maricón, así me decían. ¿Qué no te gustan las muchachas? Sí, jóvenes embarazando a cuanta muchacha se les atravesaba. Pero mire que el tiempo da la razón. Yo lo único que tenía en mi corazón, yo quiero agradar a mi Dios. Críticas las tuve, burlas las tuve,
Pero hermanos, Él me ayudó a ser más que vencedor. Si yo he hecho caso a toda esa ralea, a toda esa raza pagana, yo no sé qué fuera de mi vida ahorita. Yo no estuviera aquí parado predicando, dando testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero me he parado firme, hermanos. Sí, críticas, burlas, chismes, mentiras, acusaciones falsas por todos lados. Pero mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y mi cántico le alabaré, dijo el salmista. ¿Qué vas a hacer? Lo que Pedro hizo. No estoy hablando de negar y maldecir a Cristo, no. Estoy hablando de que Pedro cayó, fracasó, pero se levantó. O vas a hacer lo que Judas no tuvo otra. Él pensó que ya no había salida, fue y se ahorcó. ¿Sí? Fracasó, entregó al Señor, le negó, lo vendió. Pero hermano, él pensó que ya el Señor no haría nada con él. Y buscó lo fácil, ahorcarse. Más que vencedores. Amén. No te des por vencido. Esto de la vida cristiana, mira, no es nada fácil, pero tampoco no es nada imposible. Con la ayuda de Dios podemos sobrevencer cualquier problema, podemos sobrevencer cualquier obstáculo, cualquier prueba, con la ayuda de Él. Y un día, hermanos, ser recompensados por nuestro Dios. Lee Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, capítulo 27, versículo 7, y mira, las recompensas son grandes. Vale la bendición, hermanos, ser más que vencedor. Amén. Puestos de pie, por favor, vamos a orar, hermanos.